La situación geográfica de México difícilmente lo aísla del comercio que se está generando en la región de América Latina, de Europa y de América del Norte. En 1986, México ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de la Organización Mundial del Comercio. En 1992, suscribimos un tratado de libre comercio con Chile. Posteriormente, en 1993, ingresamos al Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico. En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte e ingresamos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Desde entonces, México ha mantenido una vigorosa actividad en materia comercial, suscribiendo acuerdos comerciales con Colombia, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Israel y la Unión Europea. La Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, es un organismo internacional de ámbito regional. Fue creado el 12 de agosto de 1980 por el Tratado de Montevideo en sustitución de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. En 2012 cuenta con 14 Estados miembros, aunque cualquier Estado de Latinoamérica puede solicitar su adhesión. Para México, su membresía en esta asociación le ofreció diversas ventajas en su proceso de integración a los mercados de América Latina. Una de ellas, y quizá la más importante, está en las preferencias arancelarias que los exportadores mexicanos reciben en los mercados de los países miembros de la asociación. En la actualidad, muchos empresarios mexicanos aprovechan estas preferencias. El Tratado de Montevideo de 1980 es un instrumento que instituye la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, el cual fue celebrado entre Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El Tratado de Montevideo viene entonces a sustituir, conforme a las disposiciones en el mismo contenidas, al tratado que instituye la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, persuadidos de que la integración económica regional constituye uno de los principales medios para que los países de América Latina puedan acelerar su proceso de desarrollo económico y social a fin de asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos. Conscientes están de que es necesario asegurar un tratamiento especial para los países de menor desarrollo económico relativo y por ello están dispuestos a impulsar el desarrollo de vínculos de solidaridad y cooperación con otros países y áreas de integración de América Latina, a fin de promover un proceso convergente que conduzca al establecimiento de un mercado común regional. Se argumentaba que, de acuerdo con el artículo 44 del Tratado de Montevideo, México tendría que extender a los demás miembros de la LADI las ventajas otorgadas a sus socios del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces, han surgido diferencias en el marco del Tratado de Montevideo por la adhesión de México al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, decisiones al interior del Mercosur que no ha podido negociar con México como bloque y una serie de intereses encontrados, en particular entre Brasil y México, en torno al acceso de los mercados. Ante estas dificultades, las relaciones comerciales de México con el Mercosur se han limitado principalmente al marco de los acuerdos bilaterales, realizando extensiones de los acuerdos existentes bajo el espíritu de ALADI. Sin embargo, ello ha complicado la situación, no solo por las relaciones de México con los países miembros, sino también porque los esquemas de cooperación de ALADI, por la vía de preferencias arancelarias, no son compatibles con los principios de la OMC. Por su parte, el Grupo de los Tres, integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó el 13 de junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. Según este acuerdo, se eliminarían totalmente los aranceles aduaneros a lo largo de un periodo de 10 años. El Grupo de los Tres es un acuerdo de tercera generación, no limitado al libre comercio, pero incluye puntos como la inversión, servicios, compras gubernamentales, regulaciones a la competencia desleal y derechos de propiedad intelectual. Venezuela abandonó este grupo para unirse al Mercosur en 2006, con lo que el grupo terminó siendo solo de dos países. El 22 de mayo de 2006, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, oficializó la salida de Venezuela del Grupo de los Tres para dedicarse, según él, de lleno a la Unidad del Sur, UNASUR, concretando la entrada del país al Mercado Común del Sur, Mercosur. La salida de Venezuela no afecta las relaciones comerciales entre Colombia y México, que se seguirán rigiendo por lo establecido bajo el acuerdo. El 15 de noviembre de 2003 se firmó el Tratado de Libre Comercio con Uruguay, donde las partes establecen una zona de libre comercio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, CAT de 1994, y el artículo 5 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.
El Tratado de Libre Comercio Bilateral entró en vigor el 15 de julio de 2004 y permite el mutuo acceso al 98% del universo arancelario de ambos países, con la liberalización de manera total e inmediata de los productos del sector industrial. Volvemos a encontrar que la economía mexicana en Latinoamérica es una de las más abiertas. Los tratados de libre comercio suscritos han sido un instrumento clave en su exitosa inserción en el contexto global. Ha diversificado su base exportadora y se ha transformado en un exportador de manufacturas con alto contenido tecnológico y se ha posicionado como uno de los lugares atractivos para la inversión extranjera a nivel mundial y en América Latina. Hablando específicamente del acuerdo con Uruguay, aquí vale la pena preguntarse por qué México no aprovecha otros mercados que no sea Estados Unidos, pues por ejemplo a Uruguay no se le ve como un socio comercial del mismo nivel simplemente porque su balanza comercial es menos favorable, al igual que muchos otros países de Latinoamérica con quienes hemos firmado tratados. A simple vista, seguimos notando que los exportadores mexicanos siguen prefiriendo mercados geográficamente más cercanos y con menos costos de transportación, en lugar de intentar diversificar sus posibilidades, lo cual les podría beneficiar cuando ocurren crisis económicas de las grandes potencias. La Unión Europea es el segundo socio comercial y la segunda fuente de inversión extranjera directa en México. Sin embargo, la relación bilateral está por debajo de su potencial. Actualmente, México ocupa el tercer lugar como proveedor de Estados Unidos y el número 34 de la Unión Europea. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea asegura la posición estratégica de México en el comercio mundial. México es el único país con acceso preferencial a los dos mayores mercados del mundo, además de América Latina, y junto con nuestros otros acuerdos crea condiciones de certidumbre y seguridad jurídica en la relación de México con las principales potencias inversionistas del mundo. La Unión Europea representa grandes oportunidades para la exportación. Dentro de los aspectos en la comparación en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea son las diferencias entre las economías y la intención política y comercial de cada uno de ellos. Los objetivos que México tiene en su participación en estos tratados es la diversificación de sus mercados y reducir la dependencia comercial con los Estados Unidos, así como preparar al país para su entrada al proceso de globalización y obtener una posición estratégica más conveniente en el fenómeno de la regionalización, lo que le permita un margen de maniobra más amplio en la colocación de sus productos y en la atracción de inversión extranjera directa. Finalmente, encuentro que definitivamente es, hoy por hoy, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte el más conveniente para México. Este tratado es un acuerdo comercial celebrado entre los países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos de América y México. Entró en vigor el 1 de enero de 1994 y a diferencia de tratados o convenios similares como el de la Unión Europea, no determina organismos centrales de coordinación política o social para el establecimiento de una zona de libre comercio. Después del ataque del 11 de septiembre a Estados Unidos, se agregó una nueva dimensión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues la misma apertura que promueve la integración económica se ha convertido en una fuente de inseguridad. De este modo, en la medida en que las fronteras económicas se han desmantelado ampliamente bajo la idea de libre comercio, la seguridad en las fronteras se ha vuelto un tema más sensible. Por ello, las autoridades estadounidenses han puesto en marcha una serie de medidas de seguridad en las fronteras norte y sur de los Estados Unidos. Para Canadá y México, estas nuevas políticas han tenido fuertes implicaciones. Justo después del 11 de septiembre, las aduanas estadounidenses entraron en el nivel de alerta máximo, definido por una intensa y sostenida inspección. El tráfico de automóviles sufrió un retraso de varias horas y el tráfico comercial se demoró por más de 15 horas, llegando a retrasarse por varios días, afectando a los productores que operan bajo la modalidad justo a tiempo, así como exportadores de bienes canadienses y mexicanos. Como resultado, se incrementaron de manera muy importante los costos de transacción entre ambos países. A menos que los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte puedan poner en marcha una serie de medidas que les permitan hacer frente a esta nueva realidad, el alto nivel de integración económica logrado podría comenzar a caer. Dada la concentración del intercambio comercial de México con los Estados Unidos, esta situación impactará significativamente la relación entre ambos países sin que Canadá pueda contrarrestar dicho efecto debido a los bajos niveles de comercio que mantiene con México. Y si a esto sumamos que después de la implementación de los artículos 303 y 304 quedó no exento del pago de aranceles y cuotas compensatorias a la importación de bienes, cuando se destinen directa o indirectamente al territorio de alguno de esos países,
con el propósito de evitar que los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se conviertan en trampolín para que otros países aprovechen las ventajas arancelarias y que las empresas exporten indirectamente evadiendo el pago de impuestos. Es así como a partir del 2001 son afectadas por el artículo 303 las importaciones temporales de bienes que están orientadas a exportarse o retornarse a Estados Unidos o a Canadá, en tanto que las importaciones de bienes que no están destinados a exportarse a dichos países no le es aplicable la citada disposición. Aún así, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha dado un gran dinamismo al comercio e inversión en América del Norte y sin lugar a dudas se ha vuelto estratégicamente importante para los planes de desarrollo mexicanos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha tenido aspectos positivos como el incrementar las exportaciones y los flujos de inversión, construyó un andamiaje institucional en el comercio con Canadá y Estados Unidos y brindó certeza acerca de la política económica que seguirá al país.